titulado Vidas del Renacimiento, con un personaje especialmente interesante dentro de lo que es el Renacimiento español, que es Juan Luis Vives. Los historiadores suelen preferir, a la hora de hablar de historia del pensamiento, de la educación, de la ética, tan característico de esta época, prefieren hablar más bien de la época del humanismo y no tanto del Renacimiento, que es un término que se suele asociar más bien a la evolución de las artes plásticas, de pintura, escultura, de arquitectura, etc. Y realmente el personaje del que vamos a tratar hoy, Luis Vives, es un personaje central en la historia del pensamiento europeo de la primera mitad del siglo XVI. Para eso tenemos la suerte de contar hoy con uno de los grandes especialistas en este gran personaje, es el profesor Enrique García Hernán, que es profesor de investigación en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que agradecemos mucho que haya querido estar hoy con nosotros. Es autor, además, de un libro muy reciente que se acaba de publicar hace muy poco, que lo pueden ver ustedes en la entrada, por si a alguno le interesa después de la conferencia, titulado Vives y Moro, puesto que este personaje que vamos a ver hoy es uno de los grandes intelectuales que entabla contacto con el Lord Canciller de Inglaterra, Sir Thomas More, Tomás Moro, y comparte con él, igual que con Erasmo, una de las cuestiones más neurálgicas de la historia europea de esa época, y es precisamente la condición humana. Es decir, cuando se produce la Reforma Protestante, se pone en tela de juicio la consideración del ser humano como un ser libre o no. Ya saben ustedes que uno de los textos más célebres de Lutero precisamente es De servo arbitrio, la libertad esclava. Es evidente que Lutero tal vez no tenía un concepto excesivamente optimista sobre la naturaleza humana. Y todo aquello, pues de alguna manera, interpeló a bastantes intelectuales de aquel tiempo. El más importante, sin duda, es Tomás Moro, o el más conocido tal vez. Cuando escribe su obra Utopía, en el fondo, Moro trata de dar una respuesta optimista frente a ese pesimismo antropológico de Lutero, ¿no? Bien, Luis Vives es, como decía, amigo personal de Tomás Moro, también de Erasmo, y está muy metido en la entraña de todos aquellos debates intelectuales que por una parte desgarraron la Europa de aquel tiempo. A partir de aquellos años realmente no se puede hablar ya de una única conciencia europea, es una conciencia ya desgarrada entre dos concepciones del ser humano muy distintas, al margen ya de otras cuestiones de orden más eclesiástico o político. Y por tanto el personaje que vamos a ver hoy, Luis Vives, pues tiene un interés muy especial. No es solamente un gran humanista de la corte hispánica, de la corte de Carlos V, sino que es un personaje con una dimensión europea de indudable valor. Y como decía hace un momento, el profesor García Hernán, pues, que cuenta ya con una larguísima trayectoria como investigador, ha publicado este libro reciente, al que se suman otros muchos relacionados con la historia del pensamiento europeo y la historia europea del siglo XVI. Es un gran especialista también en relaciones hispano-británicas durante la Edad Moderna, también incluyendo, por supuesto, las relaciones entre la monarquía hispánica e Irlanda, de tal forma que tenemos la suerte de probablemente tener al gran especialista en la materia, ¿no? Yo no voy a gastar más tiempo, no voy a quitarle tiempo, puesto que es más importante que él hable y no yo. Y como hacemos en otras conferencias de este ciclo, al término, pues todos aquellos que deseen preguntar o indagar cuestiones que él va a tratar, pues abriremos un breve coloquio, ¿de acuerdo? Bueno, y sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor García Hernán, que nos va a exponer un personaje realmente decisivo, ¿no?, en la historia de esa España del siglo XVI. Cuando quieras, Enrique. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes por su presencia aquí en esta conferencia sobre Luis Vives. Quiero agradecer la invitación que me vino primero a través del profesor Ladero, que agradezco mucho, y especialmente a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y felicito también a los organizadores del ciclo, en especial a César. Me parece muy interesante el ciclo Vidas del Renacimiento, y como está puesto en la propaganda, biografía y acontecimientos y desarrollo histórico va unido de tal manera que
esta sucesión de sucesos sucesivamente sucesivos que dirían los medievales, que es la historia, está jalonada por personas. Somos personas. Y a veces pensamos que lo que más importa es la obra y realmente lo que más importa es la vida. Lo que deja de verdad reflejo en la historia, como decía el otro día, la semana pasada, el profesor Ladero, casualidades, ¿no? Son cosas que no están previstas. Está relacionado con la libertad que tenemos y de hacer lo que queramos, y esas decisiones pueden influir. ¿Hasta qué punto la figura de Vives es importante en la historia de Europa? Pues mucho. Sin haber existido él hubiera sido lo mismo. La aportación suya humana y cultural por sus trabajos, sus publicaciones, han sido fundamentales para el desarrollo de la humanidad, de la historia de Europa. Pues desde mi punto de vista es una de las piezas claves de lo que sería el Museo de Europa. Es más, si hubiera que hacer un museo también de nuestra historia nacional, que se debería hacer, un museo de la historia de España, pues esta pieza humana, esta piedra, indudablemente una es Vives. Aunque vivió poco, porque 48 años, 49, en fin, para aquella época media, pero en fin, poco, pero tuvo una gran proyección científica y de relaciones humanas. Y aunque siempre fue el valentino, el de Valencia, un hombre de Valencia, natural de Valencia, estuvo solo apenas 15 o 16 años allí. Luego ya se fue y el resto de su vida lo pasó recorriendo Europa, por los Países Bajos, por Inglaterra. Parece ser que pudo estar también en Italia, no se sabe. Y en Francia hizo sus estudios, después de haber hecho en Valencia los inicios. Después continuó enseñando en Lovaina y también en Oxford. Bien, yo quisiera presentarles a ustedes en esta conferencia la figura de Vives en su aspecto humano y también en su aspecto de producción científica o de producción artística, porque ciertamente él entiende que es arte lo que él hace, que es arte. Tiene un famoso libro sobre la corrupción de las artes en las disciplinas que él trata, que es posiblemente una de las, digamos, columnas vertebrales de su producción. Y para él entiende que lo que escribe el intelectual, si es para ayuda de la posteridad y para ayuda de los hombres, se convierte más que en ciencia, en arte. Bien, pues yo quisiera empezar, y terminaré también con unas palabras de Vives, empezar con otro de sus grandes tratados, quizá desde mi punto de vista el más intimista, pero porque era un gran conocedor del corazón humano. Ciertamente su vida traumática de los inicios en Valencia y sus sufrimientos interiores le hacen conocer el sufrimiento humano, pero también conoce muy bien la psicología del ser humano. Tiene un tratado muy importante, que es el Tratado del Alma, donde trata de explicar la actuación del ser humano como si conociera el cerebro de las personas, y trata de vincular la acción de nuestra inteligencia con el alma. Y habla de todas las pasiones, en fin, del amor sobre todo, de la tristeza, de la alegría, de cómo funciona, de cómo se produce el conocimiento. Y he traído aquí de antipasto de esta conferencia unas palabras suyas del Tratado del Alma, donde dice: no le basta al maestro saber bien la disciplina que profesa, si no puede explicarla con soltura y no la completa con arte y habilidad. Con tales cualidades, un discípulo dócil llegará a obtener pronto una notable instrucción. Ayuda a la docilidad la diligente atención cuando el ánimo está completamente absorto en lo que ve y oye, sin alejarse en otros pensamientos. Bien, no les voy a reclamar a ustedes en esta conferencia esta atención que pide Vives para sus alumnos. Pueden irse
con sus pensamientos a otro lugar y a otras personas, pero ciertamente el proceso de aprendizaje va unido a la atención, a prestar atención. No basta el ser buen maestro. Si eres buen maestro enseñándolo bien, haces que el alumno se quede completamente absorto. Y esto es lo que procuraba hacer Vives, y esta es una de las piezas también importantes de su vida, que es un pedagogo, que enseña el modo de cómo tienen que enseñar los maestros. ¿Y qué tienen que ser los maestros? Y dice que el maestro verdadero, como él, como humanista cristiano, es Cristo. Y hay que enseñar de la misma manera, con la misma autoridad de Cristo. Bien, ciertamente el tema de la obra de Vives, pues, es un poco desconocido, porque Vives tiene muchas caras, es poliédrico. Ha sido un poquito abandonado primero por los valencianos, que no, se ha ido recuperando poco a poco, pero no ha sido, también por su propia trayectoria vital y en las circunstancias en las que se desarrollaron los últimos años. Pero bueno, digamos que ha sido un poco abandonado por los españoles. Fueron precisamente los flamencos los que recuperaron su figura como brujense de adopción, porque murió en Brujas, y los ingleses como oxoniense o como gran primer catedrático de humanidades de la Universidad de Oxford. Por lo tanto, ha sido una... Sin embargo, nosotros pues quizá nos hemos descuidado un poco en este sentido. Quizá ya en el siglo XVIII fue los hermanos Mayans los que recuperaron su figura. La obra científica de Vives tiene diversos compartimentos que han tratado de relacionarlos, estas publicaciones de sus libros, con su curso vital. Por una parte, tiene obras devotas. Hay que tener en cuenta que es un humanista un poco atípico porque está entre el Renacimiento, a caballo entre el Renacimiento y la Edad Moderna, pero sin ser religioso, sin ser sacerdote, ni misionero, ni mártir, ni ninguno de los grandes hombres, no fue un general, no fue un descubridor, no, es un hombre de pensamiento, es un hombre que puede resultarnos incluso aburrido, pues que pues era maestro, catedrático, estaba pues metido en sus libros, parecía como si no tuviera vida pública, ¿no? Pero sin embargo sí que la tuvo y han tratado de relacionar sus publicaciones con su curso vital. Por una parte tiene las obras devotas. Cualquiera que lea sus obras devotas entiende el impacto inmenso que ha tenido con la espiritualidad del Siglo de Oro. Hay muchísimas referencias en sus obras que tienen mucho que ver con el doctor Juan de Ávila, con Santa Teresa de Jesús, con San Juan de la Cruz, con Ignacio de Loyola, con quien trató precisamente en Brujas, y con la espiritualidad más granada de la devoción moderna que llegó a España. Evidentemente uno que ve a Vives ve la Sagrada Escritura, que conocía muy bien por su dominio del griego y del latín, y algo de hebreo. Y su vida espiritual ciertamente tuvo que ser muy intensa. Cualquiera que lea sus meditaciones, la meditación de la Pasión, la meditación del Padre Nuestro, su famoso tratado sobre una enfermedad contagiosa que se produjo entonces en los Países Bajos, famosa del sudor que llamaban, como trata de sublimar y superar la enfermedad, su necesidad de que para ser santo había que vivir limpiamente, no limpiamente solamente del corazón, sino físicamente. Todas estas cosas de su vida espiritual está guardada en sus tratados espirituales. Los primeros tratados son de 1514, apenas llegado a París, que publica en Lyon, y ahí ya se ve la gran defensa que hace de Cristo, de la Virgen María, y cómo relaciona lo clásico con la Sagrada Escritura y con Cristo. Trata de unir a Cicerón con Cristo, a Horacio con los apóstoles, porque descubre que en los clásicos latinos y griegos
también está la revelación. Y trata de descubrir también ahí la voluntad de Dios y el plan de Dios. Eso lo hará luego en un gran tratado que es el de Civitate Dei, que es los comentarios de San Agustín a la ciudad de Dios. Bien, tiene luego las obras devotas, las obras filológicas. Bien, tiene muchas obras filológicas. Lo que ha ocurrido con Vives, sobre todo desde el punto de vista para trazar su vida biográfica, su perfil biográfico, es que ha sido un poquito como, diría, prisionero de los filólogos y de los filósofos, porque, como he dicho antes, tiene muchas aristas Vives y ha sido tratado sobre todo por filósofos y filólogos. Los historiadores nos hemos acercado con muchísima precaución por las dificultades del personaje, también porque han quedado muy pocas huellas de su epistolario. Podía haber sido como el de Erasmo, de más de 3.000 cartas, pero solo se han conservado, como el de Moro, se han conservado 100 y pico. Y claro, pues. Luego tenemos las obras morales, un gran moralista. Sobre todo son muy famosas dos, el Tratado de la Mujer y el Tratado del Marido. Bien, luego tiene las obras de carácter social, porque que es por lo que más se le conoce en España, por estas. También por las de moralidad, porque parece ser, según los estudios que han hecho recientemente, sobre todo el impacto que ha tenido Vives en España, como la tesis de Valentín Moreno, pues se ha visto que estas obras morales han tenido influjo pues, en La perfecta casada y en la literatura en general, ¿no? En fin. Después de las de carácter social tenemos las de obras políticas. Evidentemente tiene 2 cartas a Enrique VIII, una a Adriano, el Papa, otras tiene sobre el gran problema que existía entonces en Europa, que era el gran problema de los turcos. El gran problema de entonces era que no había concordia entre los príncipes cristianos para hacer frente al problema turco. Luego tiene obras de pedagogía, las obras de educación y reforma de los estudios. Me parece que estas obras son importantes porque explica cómo se tiene que aprender, qué materiales se tienen que usar, cómo se aprende el latín, cómo debe ser también el maestro, qué libros hay que utilizar, da mucha importancia a los apuntes, a repasar lo que se ha dicho en clase. Él normalmente procuraba que las clases que él daba luego se publicaban. Y, bueno, tiene una gran capacidad de relacionar lo que se está viviendo en la vida con el estudio. Y hay continuas referencias en su obra a su vida. De tal manera que si queremos trazar una biografía de Vives, bastaría con ver los paratextos y los mismos textos de los libros para tratar de escudriñar su biografía. Luego, por fin, tiene las obras filosóficas a las que ya me he hecho referencia y, por último, las obras apologéticas. Bien, ¿qué estudios tenía Vives? Pues evidentemente de humanidades, los que había cursado en Valencia, más luego los que había hecho como estudios en artes de filosofía en París, aunque también estudió Derecho, fue licenciado, diríamos, en Derecho, posiblemente lo consiguió en Oxford. Y finalmente vivió de este trabajo profesional como juez mercantil en Amberes. Él dice que murió de trabajo, agotado por el trabajo. Se casó en 1524 con una paisana. Bueno, había nacido en Brujas, pero los padres eran de Valencia, con la que había estado viviendo desde que la niña tenía 9 años. Por lo tanto, yo siempre he pensado que es un matrimonio que ya estaba decidido. Y no tuvieron hijos. Esto es también importante porque, sin ser religioso, por no tener ninguna orden religiosa que estuviera detrás empujando sobre su vida, sin ser sacerdote, sin ser mártir, sin ser un descubridor ni un gran soldado, ni tampoco tener ni siquiera hijos que reclamaran la santidad o la excelencia de su vida, pues ha pasado un poquito al olvido. Es verdad que Vives puede resultarnos un poquito, pesado. Era un hombre agapetónico. Hay un famoso artículo de Gregorio Marañón que habla sobre la salud de Vives
y utilizando los famosos diálogos. Los diálogos era un libro que escribió Vives para que se estudiaran en las escuelas para aprender latín. Y ahí tiene un famoso de un convite donde habla de los manjares que había en España, claro, que le gustaban muchísimo. Y bueno, él es un gran, si se quisiera hablar de Valencia, él es un gran defensor de Valencia y desde luego podía ser uno de los patrones de turismo de Valencia, porque hay una carta de 1520 que explica qué es la ciudad de las flores, que se podría poner por todos los carteles de Vives porque invitaría a todos a ir a Valencia. Bien, Vives, como digo, un personaje desconocido. Desconocido en general. Se conoce que existe una fundación Vives, un colegio Vives, pero es poco conocido. El personaje en sí ha estado unido a mi propia vida porque yo llevo 30 años viviendo en los siglos XVI y XVII y siempre me he encontrado con Vives. Me parece omnipresente, de alguna manera está en la historia de España, en la historia de Europa. Y es así porque Vives fue un creador de identidad nacional y europea. Porque él dio valor imperecedero a la cultura. Me he encontrado con Vives pues, cuando estaba trabajando sobre la biografía de Francisco de Borja, y veo que una de las obras, la del marido, de la instrucción del marido, el oficio del marido, está dedicado a Juan de Borja, el padre de Francisco de Borja. Y veo que Borja, su familia es de Gandía, está muy relacionado con que Vives está muy relacionado con Gandía, con los Borja. Y que hay cartas entre la esposa, la madre de Francisco de Borja, Juana Enríquez, con Vives, y de Vives con Juan de Borja, varias cartas, en fin, eso ya hace ya muchos años, pues me hizo recapacitar sobre la importancia de Vives. ¿Por qué también Vives? Ahora explicaré un poquito el desarrollo histórico, ya que he trazado su obra, el desarrollo historiográfico, ¿no? Vives es que hace 53 años ocurrió algo que transformó la biografía de Vives. Y es que un agustino y un noble publicaron un artículo que fue el proceso de la madre de Vives. Y resulta que de este proceso, que realmente Vives era un judío converso, o de familia judío conversa, y que a su padre lo condenaron a la hoguera, y que murió en 1524 como hereje, autor de herejías, y que a su madre, muerta en 1509, exhumaron el cadáver y lo quemaron. Esto fue un shock, como digo, hace 53 años. No se sabía cómo era posible, ¿no? El gran Vives. ¿Qué ha ocurrido? Que Vives, a pesar de esto, ha sido como medio, iba a decir entre comillas, secuestrado sobre todo por los que han tratado de acercarse a Vives desde los aspectos colaterales, desde la filología, solo y exclusivamente. No digo que esto sea o desde los estudios del derecho o desde los estudios de filosofía, o incluso en algunos aspectos históricos muy concretos, pero no en su aspecto global. Él repudiaría eso, porque él entendía en las disciplinas lo que se entendía por el humanismo, y era que todas las ciencias, si son ciencias, tienen que estar unidas. ¿Qué tiene que haber conexión entre todas las ciencias? Las matemáticas con la música con la filosofía con la teología. Bien. El contexto en el que está Vives es un contexto de escisión religiosa y política. Y hay en la figura de Vives dos personajes clave. Uno es Erasmo. Bueno, no sé por qué razón, este no es, este es el que está en la otra parte del cuadro, es Erasmo de Rotterdam. Este es Peter Gilles. Pero bueno, es un mismo cuadro que se partió precisamente porque que querían separar a Erasmo de Peter Gilles. Bueno, y luego tenemos a Lutero. Por lo tanto, las dos grandes figuras del humanismo, Erasmo de Rotterdam, el príncipe de los humanistas, que se arrogó el humanismo por completo,
por una propaganda bien trabada de saber relacionar a todos entre sí y él ser un poco el padre de todos, los erásmicos, ¿no? Los Erasmos, los que eran los amigos de Erasmo, ¿no? Lo importante es tener una carta de Erasmo, ser uno de los amigos de Erasmo. Estamos hablando de más de 1000 personas con las que se relacionaba. Y luego tenemos a Lutero, otro agustino. Como se sabe, Erasmo dejó también el hábito, Lutero lo dejó, pero también dejó el sacerdocio católico. Erasmo siguió siendo sacerdote. Y el protagonista político-cultural, por decirlo así, de los estudios era San Agustín. San Agustín era la clave. Entonces, Erasmo le dijo a Vives que él podía hacerlo realmente, que escribiera un gran comentario al gran libro de San Agustín, que es La ciudad de Dios. Y esa es su gran obra. La hizo en 2 años, deprisa, por el propane lucrando, y tuvo algunos deslices teológicos, porque no actúa como verdadero teólogo, sino como filólogo y como filósofo. Y estos deslices que tuvo en esta obra le causaron muchos problemas, ya después de su vida, una vez muerto, quiero decir. Luego, Lutero. También se encuentra con el problema de Lutero y él tiene que dar solución al problema de Lutero. Se ha pensado que de resultas de este artículo que he comentado hace 53 años, se pensaba pues, que realmente Vives fue un exiliado, es decir, que se fue de España perseguido por la Inquisición y que se fue a París. Pero esto no es verdad. No podríamos decir que fuera un exiliado, porque también había Inquisición, porque después de dejar París, inmediatamente se fue a Bruselas y estuvo en Lovaina y vivió en el ambiente flamenco, donde también había Inquisición, porque al fin y al cabo allí seguía siendo súbdito del rey católico, seguía siendo discípulo vasallo de Carlos V. Y allí también se puso Inquisición y también se persiguió a los judíos conversos. Luego, por otra parte, se ha pensado que Erasmo fue en su antijudío, aunque es verdad que hay algunas cosas en sus trabajos que pueden parecer eso, no era un racista. Y lo que a mí me ha llamado mucho la atención cuando he trabajado en la biografía de Vives es que quien llevaba las gestiones económicas de Erasmo eran precisamente judío-conversos. Así que quizá en teoría podía serlo, pero en la práctica vivía de ellos. Bien, Lutero era más complicado, porque Vives quería dar también una solución al problema de Lutero. Muchos han tratado de dar respuesta al problema de Lutero, la separación de la Iglesia y la autoridad del Papa. Bien, básicamente el problema de Lutero es que, como ha dicho César, es el pesimismo. Es el pesimismo. Le falta ese punto de confianza en que ciertamente Dios es misericordioso, pero que actúa a través de las mediaciones. De confianza en el hombre, en dar posibilidades al hombre, no ponerlo todo y solo en Dios, sino que el hombre también colabora. Y Vives trató de razonar y llegó a la conclusión que el gran problema de Lutero era que no sabía latín. Esto para mí fue un descubrimiento, porque yo digo, ¿cómo van a saber latín? Y empiezo a ver lo que dice Vives en sus trabajos, sobre todo en las disciplinas, y dice que el gran problema de Lutero es que sabía muy poco latín y nada de griego. Claro, esto, que también le pasó a Santo Tomás, le acusaron de que no sabía griego, que también era verdad. En el caso de Lutero era más grave, porque él podía solucionarlo, pero no quiso. Y es lo que también le acusó a Moro. Moro dice, el problema que tiene Lutero no es un problema de fe, de herejía, es un problema de competencia filológica, es decir, de profesionalismo. De profesionalismo. Bien, entonces Vives está en este círculo y, claro, el gran contexto político de entonces es Catalina de Aragón, que no sé por qué es de Aragón, porque nació en Alcalá de Henares. Pero bueno, la llaman Catalina de Aragón. Y ha pasado a ser Catalina de Aragón, aunque él nunca dice Catalina de Aragón, dice Catalina de España. ¿Por qué? Porque se casó, como todos saben, con el príncipe Arturo. Aquí tenemos el tapiz, que está en Oxford, que es lo que vería lo que cuando llegó a Inglaterra después de enseñar. En fin, yo claro, me tengo que remitir al libro de las relaciones de Vives y Moro, de hace 2 años,
donde explico todo esto con detalle, ¿no? Pero en fin, llega a Oxford y ahí se encuentra sobre todo con Catalina de Aragón. Dice maravillas de ella en sus trabajos. Le dedica varios libros, también a su hija María Tudor. María Tudor ha pasado en la historiografía inglesa como la sanguinaria, como todos saben. Sin embargo, Catalina, todavía entre los ingleses, se la considera una reina verdaderamente inglesa. Yo he visto el testamento hológrafo de Catalina escrito en inglés, de su puño y letra. Es decir, ella que salió con 14 años de Granada para ir a Inglaterra, terminó totalmente identificada con Inglaterra. Y verdaderamente, como esa famosa carta, la última carta que escribió a su marido cuando ya estaba muriendo de gota, le escribió diciendo que verdaderamente le amaba, que le amaba de verdad, y que lo único que le pedía es que cuidara a nuestra hija, cuídame a nuestra hija. Bueno, pues Vives dice en sus obras que era más que una santa. Esta santa matrona es más que una santa, es una diosa, es Juno. Para Vives es todo. Catalina representaba todo. Por ella, por defender a Catalina, tuvo que padecer 40 días de prisión en Londres. Prisión domiciliaria, encarcelado por el cardenal Wolsey, que con mucha ironía le llamaban el wolf, sí, o sea, el lobo de mar. Wolsey. Bien, pues este encuentro de Catalina y de Vives es fundamental. Marca la vida de Vives, gracias a ella consigue el puesto en Inglaterra, consigue un trabajo, va a la corte, vive en la corte, le dan, que esto para mí fue una de las grandes alegrías, encontrar en las quitaciones de corte que hay en Inglaterra, encontrar que efectivamente está como pago en las quitaciones, son los sueldos de la corte, está Vives, que cobraba como profesor de griego en Oxford, pero también como profesor de griego de la corte. En la corte. Bien. Catalina fue gobernadora de Inglaterra en ausencia de... Ganó una batalla muy importante y los ingleses la adoraban. Aquí tenemos un reflejo de esa vinculación entre Enrique y Catalina, la H de Enrique, de Henry, y la K de Caterina, que está en la armadura que llevaba la propia Catalina en una batalla de Flodden contra los escoceses, que salió victoriosa. Y murió después de una peregrinación por toda Inglaterra, medio abandonada de su esposo, teniendo que haber pasado por la humillación de haber entregado sus joyas a otra, a Ana Bolena. Y quedó ahí, en la catedral de Kimbolton. Vives, pues, que se enteró del fallecimiento pues lo pasó muy mal con la muerte de Catalina y parece ser que fue envenenada con una cerveza de Gales, según dice su médico Vitoria. Pero le causó mucha impresión al movimiento humanista de la época, porque ella era una gran erasmista. Ella se sentía muy de Erasmo. De hecho, en su biblioteca se encontraba el Inquiridium de Erasmo, el famoso Inquiridium, o el Manual del Caballero Cristiano, en castellano además. Y ella había publicado no ha publicado, pero escrito tratados espirituales que precisamente tenían un sabor vivesiano. O por lo menos eso es lo que parece. Bien, o quizá de Erasmo. ¿Qué se encontró también allí? Se encontró sobre todo a Tomás Moro. Tomás Moro, que publicó y le llevó a la fama unas traducciones de Luciano de Samosata y se hizo famoso por estas traducciones, y él creía que iba a pasar a la posteridad por esas traducciones. El pobre no se dio cuenta que lo que le llevó a la posteridad fue la utopía. Y esta utopía todavía está inédita. En castellano, la primera traducción está en el Palacio Real, que yo estimo que es del Círculo de Vives. Y aquí vemos que ciertamente Vives y Moro tienen un mismo pensar, un mismo sentimiento. Esto no lo digo yo porque me lo haya inventado, lo digo porque lo dice Tomás Moro. Tomás Moro le dice a Erasmo en una carta muy importante: una misma estrella unió nuestras almas. Tenemos un mismo sentir, pensamos lo mismo. ¿Y qué piensan? Bueno, pues para Moro existe una ciudad
que está regida por los sabios, para Vives existe una ciudad que está regida por los sabios. ¿Qué pasa con esto? Que es, si son capaces de hacer esto sin haber tenido a Cristo, ¿qué pasará cuando tengan a Cristo? Este es el cambio. Bien, es verdad que la sociedad que Moro presenta en la Utopía era muy complicada, por eso llegó a España mutilado y perseguido por la Inquisición, porque no se entendía muy bien la Utopía. Y bueno, en fin, el caso es que hay cosas dentro de la Utopía que todavía a nosotros nos llaman la atención. Y ¿cómo podía decir esto? Precisamente porque no habían tenido la revelación. Esta utopía llegó en latín, ya digo, mutilada y parcial, y aquí tenemos una firma de Francisco de Quevedo de un manuscrito que está comentado por Quevedo, que está en la Biblioteca Nacional, de la utopía, del estado óptimo de una ciudad. Bien, el caso es que Moro y Vives se sabía que eran amigos, pero no ha sobrevivido ninguna carta entre ellos. Claro, para un historiador esto es un reto inmenso, porque construir una relación entre dos personajes tan importantes y los que no ha conservado el epistolario, pues resulta realmente complicado. Ya en el siglo XVI, los protestantes, Peucer, un sobrino de Oxander, sobre todo del lado protestante, entendieron que Moro y Vives tenían que estar muy relacionados. Y entonces, ¿qué puentes había entre Lutero y Erasmo y Vives? Solo quedaron pocos puentes. Probablemente el único que quedó fue Melanchthon, Philip Melanchthon, que es un personaje muy importante en el mundo protestante, que tiene libros muy parecidos a los de Melchor Cano o incluso a los del propio Moro y Vives. Entonces publicaron a mediados del siglo XVI y luego ya más adelante en el siglo XVII las cartas de Tomás Moro, de Vives y de Melanchthon. Y aquí he traído un ejemplar de 1640 y no recuerdo qué año, o 50. Porque vieron la importancia que tenían los dos. Y ahí el que hace el prólogo del libro explica de la importancia que tenían los dos. ¿Qué ocurrió mientras tanto en Inglaterra? En Inglaterra renació el catolicismo y tomaron como modelo el catolicismo pretridentrino que tenía Moro. Porque Moro es un hombre de antes del Concilio de Trento. Murió en 1535. Y esa figura la recupera el cardenal Newman por medio de una conversión intelectual, el famoso cardenal Newman, y estableció lo que es el movimiento de Oxford. Y de ahí este movimiento de Oxford influyó mucho sobre los historiadores, sobre todo sobre Lord Acton, que es un famoso investigado historiador del siglo XIX, y del siglo XIX y XX de Chambers. Chambers fue el primer biógrafo anglicano-católico de Tomás Moro. Bien, este movimiento de Oxford se reflejó también en España, porque se recuperó en Oxford la figura de Vives. Dijeron, bueno, pero si es que Vives realmente fue el primer catedrático, y Vives y Moro estaban relacionados. Entonces, en España se empezó a recuperar la figura de Moro, tratando de recuperar, como digo, las biografías que escribieron de él, como la de Fernando de Herrera, que se publicó en el siglo XIX, y luego un famoso investigador inglés que es Foster Watson, que es algo parecido al movimiento que pasó en España de la institución libre de enseñanza, y es que había que renovar la pedagogía y la forma de enseñar. Y Moro y Vives son muy partidarios de la enseñanza en la escuela doméstica. En la escuela doméstica. Ellos dan mucha importancia no a las universidades, sino a enseñar en la familia. Y entonces tenemos aquí las primeras traducciones de este Foster Watson, un personaje que tuvo mucha relación con España, sobre todo con Valencia. Y en España, al mismo tiempo, se publican libros de pedagogía y de educación teniendo a Vives como modelo, pero no lo hacen los españoles, lo hacen los extranjeros, como digo, Foster Watson. ¿Qué ocurre mientras tanto en España? Es que un discípulo de Menéndez Pelayo, que es Adolfo Bonilla y San Martín, recupera, desde el punto de vista de la filosofía, la figura de Vives. Después tenemos otros, como sobre todo Foster Watson, y luego en la Renaissance catalana también tratan de recuperar la figura de Vives. Sobre todo ya después de la guerra con Eugenio d'Ors.
Pero bueno, a lo que voy es que la Universidad de Oxford entendió, también de resultas del matrimonio de una nieta de Victoria con Alfonso XIII, que España está muy unida a Inglaterra a través de la Universidad de Oxford. Y una de las primeras cosas que hacen hacia el 22, me parece que fue, o el 23, ya fue con la dictadura, desde Primo de Rivera, le hicieron doctor honoris causa. Con ese nombramiento de doctor honoris causa vinieron unidos otros, como sobre todo el de Gómez Moreno y el de Menéndez Pidal y el del Duque de Alba, una cadena de investigadores españoles que relacionaron sobre todo el que más protagonismo dio de esto fue el embajador español, que era Merry del Val, uno descendientes de irlandeses, Alfonso Merry del Val, que puso una placa conmemorativa en Oxford diciendo que efectivamente Vives fue el primer catedrático de humanidades en el Corpus Christi de Oxford, en el College. Aquí tenemos a los reyes que hicieron este recuerdo conmemorativo de este doctorado honoris causa. Bien, mientras tanto, la figura de Vives empezaba a ser manipulada o malinterpretada, yo no sé cómo decir, atropellada por la ideología del momento. Por una parte, se dieron cuenta de que efectivamente había que recuperar a Vives, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, tenemos aquí el periódico de La Libertad que nos dice lo que pasó con la idea de conmemorar el centenario en 1940, de recuperar la figura de Vives. Entonces dijeron, pues vamos a por los huesos, como pasó ahora hace poco con lo de Cervantes, y trataron de descubrir dónde estaba el cuerpo de Vives. Claro, no lo encontraron por un incendio y no fue posible. Aznar Casanova intentó, en eso, sin embargo, pues publicar las cartas de Vives, se hizo un esfuerzo de publicación importante. El caso es que la República dio mucha importancia a Vives. También por el movimiento humanista de la Institución Libre de Enseñanza. Ahí tenemos a Fernando de los Ríos sobre el papel del humanismo, de los socialistas, el humanismo y el socialismo, ¿no? Tiene un libro sobre eso. Y esto se refleja sobre todo en un gran tratado sobre Erasmo en España, que es el de Batallón. Batallón hace estudia a Vives, y una de las cosas que dice es que afortunadamente en la República, estamos en plena guerra en el 37, que es cuando lo publica, la Institución Libre de Enseñanza, y se refería a Fernando de los Ríos como ministro de Justicia, se había recuperado el papel de los verdaderos humanistas, y ahí aparecen los verdaderos humanistas, que evidentemente son estas figuras como Erasmo y Vives, que serán como progresistas, por decirlo así, ¿no? Bien, aquí tenemos la edición de las cartas que hizo Aznar Casanova. En ese momento es cuando se trata de recuperar en Brujas la figura de Vives con mayor hincapié, ¿no? Y va una comisión a estudiar allí, se trata de preparar muy bien el centenario. En el ínterin, ¿qué ocurre? Por una parte, iba a decir reaccionaria, pero no reaccionaria, sino por otra parte, están otros grandes estudiosos, sobre todo los que están en la Real Academia de la Historia, que tratan también de recuperar la figura de Vives a través de Fischer y Moro, porque precisamente en 1935 se acababa de canonizar a los dos, a Tomás Moro y a Vives. Y ahí tenemos la revista Acción Española, sobre todo con Félix Llanos y Torrilla y otros, con Lozoya y otros personajes que tratan de recuperar estas figuras, Vives, Moro, Fischer, el famoso cardenal Fischer, que murió también, como se sabe, decapitado. Al mismo tiempo se trata de recuperar la cabeza de Moro. ¿Dónde está la cabeza de Moro? Y se puso una lápida en 1932 diciendo que aquí está la cabeza de Moro, que parece ser que es verdad que está ahí, aunque... Bien, en España, al mismo tiempo, pues los periódicos van informando sobre la importancia que tiene Vives en Europa, recuperar su figura. En fin, no me puedo extender en esto, voy un poquito deprisa. El caso es que vamos a los trabajos de Foster Watson sobre España, Valencia y Luis Vives. Vemos que que se crea entonces la cátedra Luis Vives de Valencia, se hace un estudio verdaderamente importante y que se publica en 1932. Y viene aquí el famoso libro de Foster Watson en catalán, dentro de la importancia que dan los catalanes a la figura de Vives, que es Luis Vives entre los ingleses. Un libro muy importante, muy bueno en catalán. Bien,
¿Qué pasó mientras tanto en España? En España, durante la Guerra Civil, evidentemente, Vives es el paradigma de la ortodoxia y de la fidelidad a la patria. Entonces vemos ahí la conmemoración que se hace en Valencia, en diversos lugares se difunde la figura de Vives, en Barcelona y en otros lugares. En fin, aquí he traído el ABC y el discurso de Eugenio d'Ors. ¿Qué pasa mientras tanto en el lado republicano? Se ha perdido la guerra, se ha ido al exilio. ¿Qué hacen los exiliados? Sobre todo donde está el dinero, porque el dinero se lo lleva Negrín, no todo, pero parte se lo lleva Negrín, el último presidente de la República, y va a parar a Inglaterra, a Londres. ¿Y en Londres qué ocurre? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Pues que cogen a Vives como figura precisamente de lo que he comentado antes, y se crea la famosa fundación de Juan Luis Vives, con cuyo dinero, bastante dinero, se dota, afortunadamente, a más de 600 estudiantes del exilio, muchos eran vascos, de los famosos niños que fueron ahí. Este dinero del exilio sirvió para García Lorca y para muchos, para que pudieran estudiar en universidades de Inglaterra. Esta fundación pervivió durante unos años, 42, 43, 45, continuó. Mientras tanto, en España, pues había que seguir recuperando la figura de Vives y se trata de potenciar los estudios vivesianos, pero claro, tenemos aquí lo que hizo el discurso de Manuel Machado. Pero, ¿qué ocurre? Que viene la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, como era un personaje de la Unión Europea, de la figura, de la visión europea, europeísmo, pues no tenía mucha cabida. Sí que es verdad que en el aula de la universidad donde está Vives, ahí se hizo un homenaje muy bonito, de Vives como valenciano. Pero ahí tenemos a Castañeda, en fin, algunos de los academias de la historia. Vicente Castañeda era valenciano y le invitaron a dar una conferencia en el 40. El colmo de los colmos del patriotismo de Vives fue cuando le plasmaron el billete de 1000 pesetas. Y ahí aparece nuestro Vives en la moneda. Bien, no me puedo entretener en esto porque ya va avanzando el tiempo. Por parte de Moro ocurrió que le reivindicó el arte, ¿no? El arte, es decir, sobre todo por Shakespeare, porque fue Shakespeare el que... Entonces sirvió para las famosas Bolt y Zimmerman, de todos es conocido, era un hombre para todas las edades, las dos versiones que hay. Luego los famosos Tudor, donde aparece efectivamente Tomás Moro. Luego la relación con Wolsey, que uno quemaba libros y otro quemaba herejes. En fin, aparece la gran figura de Tomás Moro recuperada, ¿no? Sobre todo porque dieron mucha importancia a la publicación de todas sus obras. Un trabajo enorme, científico, verdaderamente asombroso, todo en Internet hoy día, es una verdadera maravilla. Cosa que no ocurrió con Vives. Vives quedó sepultado, salvo pequeños especialistas que trataron de recuperar un poco su figura. Vives quedó abandonado de la investigación, salvo, ya digo, yo diría que quizá los que más lo trabajaron fueron, desde un punto de vista filosófico, García Noreña, y otros desde el punto de vista teológico también, pero no se escribió la biografía. Luego vino Jiménez Delgado, la Fundación Juan March hizo un esfuerzo económico para tratar de publicar en castellano traducidas su epistolario, pero no se hizo un gran esfuerzo. Ha sido la Generalitat Valenciana que ha dado importancia a Vives, y se ha creado en la Universidad de Valencia la famosa, recuperado, mejor dicho, Asociación de Amigos de Valencia, de la que yo soy miembro, de Juan Luis Vives. Hace poco, en el 2014, me encargaron a mí fui comisario de una exposición sobre Juan Luis Vives y Tomás Moro, que se llevó a Inglaterra, y poco a poco se ha ido recuperando mejor la figura de Vives y su relación con el arte, con la literatura, de Juan Luis Vives y España y Valencia. Y bueno, yo aquí he traído algunos aspectos de su vida, y una de las cosas más importantes es su vida espiritual. Él entendía que la vida del hombre era peregrino. Y posiblemente la relación con el Bosco es importante. Explico en el libro la relación del Bosco y cómo entendían, tenemos aquí un cuadro del Bosco del peregrino, cómo entendían que era el peregrino, para mí es una idea clave en Vives. Pues el peregrino va relacionado con la tabla de Cebes. La tabla de Cebes,
fin, la tabla de Cebes, paradójicamente, es el único libro que la famosa Ratio Studiorum de los jesuitas, el método pedagógico de los jesuitas, recomienda para el estudio del griego. El único libro que citan. Imagínense la importancia que tiene la tabla de Cebes. Pues la tabla de Cebes fue traducida por un alumno de Vives, un médico, y daban mucha importancia, también fue traducida al inglés, pero esta traducción al castellano es especialmente importante. La tabla de Cebes son las tres edades de la vida interior. ¿Cómo se procede? ¿Qué es la vida del peregrino? Que son el camino por el que uno va llegando a Dios. Esto se ve cuando uno abre el cuadro del Bosco, encuentra qué es la vida, la creación, que todo es paja y heno, y como lo importante es la unión mística con Dios. Esto es exactamente la tabla de Cebes, como está ahí reflejado. No me puedo extender en la tabla de Cebes, pero sí que es una idea fundamental en Vives, la vida del peregrino. También hay que tener en cuenta que Vives tiene mucho impacto mediático en Inglaterra. Sus libros fueron traducidos, muchos de sus libros fueron traducidos al inglés con numerosas ediciones. Aquí he traído una para que se vea sobre la verdad, el cristiano, la esposa y el marido. Aquí hay un problema, y es que Vives puso a Catalina de Aragón como modelo de esposa. Pero resulta que como los ingleses anularon el matrimonio, en realidad, digamos que le rompía el esquema a Vives. Entonces tuvo que cambiar cómo cambiaba la traducción al inglés. Y había otro mayor problema, y era que él ponía, por su gran filiación, por su devoción a su madre, porque la admiraba, porque la quería muchísimo, ponía a su madre como una santa mujer, y explica muchas cosas de ella. Y claro, esto, cuando llega el decreto de persecución contra la familia y sobre todo la muerte de su padre y la condena de su madre, tiene que cambiar de discurso, ya no puede decir que era una santa, tenía que explicarlo. Entonces hay cambios lo que quiero decir es que cómo afecta la vida a la obra. Esto es un ejemplo. Me ha parecido también muy interesante traer aquí un libro que hay de Vives en Londres, en uno de los colegios que hay en Inglaterra de Londres, un libro sobre la concordia de Europa, un libro muy importante. Finalmente, la relación de Moro y Vives queda muy bien reflejada por una carta del embajador Chapuis, en la que explica a Carlos V de qué talante y cómo se relacionaba Vives con los españoles, que no dejaba de acoger, esto lo decía en 1531, no dejaba de acoger a ninguno de los españoles que acudían a Moro. Sin embargo, en la historiografía inglesa, ni en la literatura, ni en el arte, ni en el cine, ni nada, ni aparece Vives, ni aparece esta relación tan importante de Moro con España, que es fundamental. Tanto es así que algunos de los nietos de Moro decidieron emigrar a Sevilla para vivir, porque se vive muy bien en Sevilla. Y vemos que finalmente, pues bueno, Moro fue decapitado. Aquí tenemos el recuerdo de la Torre de Londres. ¿Por qué tan es importante Moro con España? Y uno dice, las cosas en la historia son casualidad, muchas de ellas, pero las casualidades hay que explicarlas. Y ahí está el mérito del historiador y del investigador, que es tratar de escribir con lógica y bien lo que parece ilógico. Y lo que es ilógico es que el único libro que se conserva manuscrito de Moro, que es de Tristitia Christi, que es la agonía de Cristo, que lo escribió de su puño y letra en la Torre de Londres, ese único libro que se conserva de manuscrito de Vives, acabó en el Corpus Christi de Valencia. Y ahí está, y se conserva como reliquia. Uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo llegó hasta allí? Esto necesita muchas explicaciones. No podemos hacerlo ahora. Y otra cosa muy importante, ¿cómo es posible que al que decapitaron junto con... no estoy seguro si le decapitaron o le quemaron, junto con Vives, un famoso cartujo, John Huntington, fuera pintado por Zurbarán y apareciera en Cádiz como uno de los... poniendo el corazón, entregando el corazón a Cristo de su martirio, este cartujo que a los pocos días murió con Moro, ¿qué tiene que ver con España? ¿Qué relación tiene con España? Ahí fue canonizado en 1976. La relación de los cartujos, Moro que quiso ser cartujo, esa vocación que no se llegó a realizar, y la relación de los cartujos con España. Por último, he traído aquí la exposición. La exposición, vamos a ver, esto es la clave de este libro. Yo digo, claro, yo no me he podido entretener en un libro a estudiar a fondo un tratado pequeñito
su fondo filológico, pero sí que por el contexto, por lo que dice este tratado y conociendo lo anterior, ahí es donde está el historiador, que el historiador no solamente escribe la historia con datos fehacientes y concluyentes y nada más, también tiene que poner todo en relación, de unir las distintas disciplinas y sobre todo utilizar los indicios. Pues digo que este expositio es una obra de Vives y esta es la exposición, la narración de cómo fue la muerte de Tomás Moro, que es lo que le llevó a la santidad, no de la santidad porque evidentemente esas son virtudes, pero sí a la fama en Europa. Y por último he traído aquí la portada de las disciplinas. Aquí tenemos a Vives en la portada de la Biblioteca Nacional, justamente, se lo merece, y también en Glasgow, posiblemente el cuadro más fiel de él, de 1520. Voy a acabar como he empezado, con unas palabras de Vives, se lo merece. Hubiera sido mejor que hubiera hablado Vives en vez de aquí el que les está hablando ahora. Y voy a robarle unas palabras que a mí me impactaron y que espero a ustedes también, y que les sirvan para recuperar la atención si la han perdido. Hace unas cosas muy importantes, y es que escribe en La escolta del alma. La escolta del alma es un tratado que escribe para su gran discípula, pupila, porque era tutor de ella, María Tudor, la sanguinaria. Bueno, pues La escolta del alma, Satellitium, dice, disse vivere, disse mori, o sea, aprende a vivir, aprende a morir. Ambas cosas han de decirse indistintamente de la buena vida y de la buena muerte. Nadie muere bien si no vivió bien. Este es el ejercicio de toda nuestra vida, vivir bien y morir con resignación. Y luego, y con esto concluyo, una de sus jaculatorias para que la dijera María. Vive ut post vivas, en referencia a su nombre, a su apellido. De tal manera vivamos que lleguemos a aquella otra vida mejor y por lo mismo verdadera vida, porque nuestra vida actual, ¿qué otra cosa es sino un viaje pasajero? Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Aunque vamos un poco mal de tiempo, porque es un poco tarde, pero podemos aprovechar la coyuntura para que si alguien quiere preguntar al profesor García Hernán, es su oportunidad en este momento. Si no, lo hago yo. A mí me ha interesado mucho lo último, es decir, la transmisión de la historia de la muerte de Moro a través de Vives, ¿no? Es decir, la importancia que tiene la biografía de Tomás Moro pues se aquilata precisamente en ese tramo final de su vida, cuando se niega a ser un mártir y se defiende con el derecho en la mano para evitar que le corten la cabeza, aunque al final no lo logra, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber a través de qué vías llega a España y al resto del continente toda esa historia del martirio, ¿no?, de Tomás Moro, ¿no? O en qué medida hay otros cauces o otras vías para conocer o para difundir lo que es el tramo final de la vida de Moro. Vale, bien, voy a ser podría decir que se lea en el libro, ¿no? Pero es una solución. Hay una explicación muy sencilla. Aparte de la cuestión jurídica que había por medio del famoso divorcio o anulación del matrimonio de Enrique VIII, en el que participó Vives y fue la causa de muerte de... ¿Hay eco, no? Un poquillo. No sé si... La muerte de... A ver si ahora sí. Pues es que tanto Moro como Vives eran comerciantes. Uno dice, ¿cómo? Pues sí, les gusta. De algo tenían que vivir. Y Vives consiguió una licencia de Enrique VIII para poder negociar y comerciar. Los mejores amigos de Moro y Vives eran precisamente comerciantes, y ambos luqueses. Y el comercio con Sevilla era clave. Wolsey incluso tenía negocio con Sevilla. Los dos arzobispos de York se naturalizaron castellanos para negociar y para recibir dispensas, beneficios eclesiásticos. También pasaba con los españoles, que había, por ejemplo, en Fuensalida, el famoso embajador, tenía beneficio de York y de Toledo. Bien, a lo que voy es que tenían relaciones comerciales y los comerciantes eran los que transmitían todas las noticias.
Y la primera noticia que llega de la decapitación de Moro llega a través de los comerciantes a España. Porque son los que van transmitiendo lo que ocurre, lo que no ocurre, qué pasa aquí, qué pasa allá. Y esta noticia se imprime, y entonces van llegando. La noticia del martirio de Moro se difunde por toda Europa rapidísimamente, por una carta que se publicó en París. Yo digo que esta carta es la que hizo Vives y que va contando. Yo tuve muchas dudas al principio sobre quién fue el famoso autor de esta carta, de este exposición. Pensaba que había sido un cartujo, Whitford, pero al final, por el contexto y por lo que decía y por las relaciones, llegué a la conclusión de que era Vives. Posible, o sea, quizá no lo es el autor él, es lo que pasaba con estas obras anónimas, ¿no? Que al cabo luego pues, el tiempo se verá, ¿no? Lo que sí que está claro es que, independientemente de quién es el autor, contribuyó de una manera decisiva a la difusión de la fama de santidad de Vives. ¿Qué dices de Moro? ¿Qué dice Moro? Moro dice, básicamente, que yo no sé que yo no juzgo a Enrique, pero yo digo una cosa, que nos veremos en el cielo. Yo espero que yo creo, tengo convencimiento de que iré. No sé si le veré a él, pero yo espero verle. Y creía en San Pablo, decía, a San Pablo es el apóstol de las gentes. Y San Pablo cortaba la cabeza a los cristianos. Y era el perseguidor de los cristianos. Y era el apóstol. Entonces él, pues dice, yo entiendo que puedo morir por una cosa que no sé qué es. Y realmente murió por una intuición. Porque luego al final, como se sabe, el Papa, muchos años después, un famoso breve que era sic rebus stantibus, estando así las cosas, pues hay que jurar la fidelidad a la corona. ¿Qué vas a hacer? No van a morir todos. Entonces, murió por una intuición. Y esa intuición es la que capta Vives en la exposición. No sabemos qué va a ocurrir, nadie lo sabe, pero realmente su vida fue santa. Muy bien. ¿Una pregunta más? Bueno, es que es un poco tarde, me da un poco de... Ah, sí, hay una. No había visto. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante, además mezclando esta historia con la influencia de Vives. A mí me ha llamado por interés personal particularmente la atención esa referencia al movimiento de Oxford, concretamente. Sí. De hecho, no ha sido del todo novedad, pero ha sido un poco novedad esa conexión entre Vives, más allá de Oxford, con los pensadores del movimiento de Oxford. Entonces me ha suscitado cierto interés de quiénes son dentro de ese movimiento los que más reclaman la figura de Vives en Inglaterra, si es el propio Newman, Keble, Passey o alguno de los que le rodeaban y cómo eso influye, ¿no?, posteriormente. Es una pregunta más de cómo se transmite, cómo el movimiento de Oxford usa a Vives o cómo le recupera en ese sentido. Claro, el problema de Oxford es que básicamente eran convertidos. Entonces la suerte que tenían los convertidos católicos, anglicanos, pasaban a los católicos con sus esposas e hijos. Entonces se creó incluso un fondo de ayuda para toda esta gente. Los tractarianos, los que se convertían, habían bebido del Book of Common Prayer de la reina de Inglaterra. Y resulta que ese libro está inspirado en las obras de Vives. No sé si ya me he explicado, con esto es suficiente, ¿no? Podríamos profundizar. Pero el anglicanismo bebe de Vives. La vida espiritual de los ingleses tiene como base fundamental, no única, pero muy principalmente a Vives. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque claro, Vives es un hombre de antes de Trento, aunque él reclamó siempre el concilio, fue su gran aspiración, el concilio como solución al problema. Claro, Trento cambió todo. Claro, si estudiáramos la figura de los tres últimos cardenales católicos, Fisher, Pole, Peto, nos daríamos cuenta de esto, de que hasta qué punto Vives está relacionado con ellos. Y cómo esto influye en los que se convierten al catolicismo siendo ingleses, tenían el trasfondo vivesiano y erasmista. ¿Una pregunta más? Bueno, pues vamos a dar por concluida esta conferencia. Muchas gracias por su asistencia y nos veremos dentro de 15 días con la siguiente exposición. Y muchas gracias al profesor García. Buenas noches. Gracias.